Muy buenos días tengan estudiantes del Colegio Albert Einstein de Huaraz. Te saluda tu profesor Milton Rodríguez Pérez, tu profesor de física. Estamos hoy día para una nueva sesión y ver otro tipo de magnitud física. Bueno, ahí tenemos en pantallas el propósito del aprendizaje, el desempeño. Vas a explicar cualitativa y cuantitativamente los conceptos de presión y principio de Pascal. En realidad nuestro producto lo vamos a dejar para la próxima semana, pero ya te adelanto que nuestro producto será la resolución de problemas aplicando los principios de hidrostática. Vayamos a los conceptos teóricos de lo que vamos a necesitar para la aplicación en los problemas. La hidrostática es una rama de la física que se encarga del estudio de los fluidos en reposo. Vamos a dar unos conceptos previos que son muy importantes. El concepto de densidad. ¿Qué es la densidad? Es una magnitud escalar cuyo valor mide la masa contenida por unidad de volumen de una sustancia. Esa es una propiedad de cada sustancia, jóvenes. Cada sustancia se caracteriza por tener su propia densidad. Debes tener en cuenta que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Veamos cómo definimos matemáticamente la densidad. La densidad se define como la masa sobre volumen. La unidad de densidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. La masa se da en kilogramos y el volumen se da en metro cúbico. Las sustancias se caracterizan por una propiedad física que se llama densidad. La densidad también se puede dar en unidades de gramos por centímetro cúbico. Cuando tú quieras convertir gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, solamente multiplicamos por 1000. El oro, por ejemplo, tiene una densidad de 19,3 gramos por centímetro cúbico. El cobre tiene una densidad de 8,9 gramos por centímetro cúbico. Si yo quisiera la densidad del cobre, que es 8,9 gramos por centímetro cúbico, en kilogramos por metro cúbico, hay que multiplicarlo por 1000. Si multiplicamos 8,9 por 1000, tendremos 8900 kilogramos por metro cúbico. Tener en cuenta lo siguiente, muy importante, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, o lo equivalente a 1 gramo por centímetro cúbico. Ahí tenemos, por ejemplo, sustancias inmiscibles que no se mezclan, realizan una mezcla heterogénea. Y observamos que forman capas. ¿Por qué forman capas? Porque tienen diferente densidad. La sustancia más densa se va al fondo. La sustancia más liviana, de menos densidad, flota sobre el resto. Allí, por ejemplo, de todas esas sustancias que observamos, vemos que la miel es la sustancia más densa, por lo tanto se va al fondo. Todas las sustancias son invisibles, forman mezclas heterogéneas. O sea que cada sustancia se caracteriza por su densidad. Vayamos al concepto de presión. ¿Qué es la presión? Es aquella magnitud tensorial que se define como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Esta fuerza aplicada en el área tiene que ser perpendicular a dicha área. O sea, hablamos de la fuerza normal. Si por A o B está inclinada formando un cierto ángulo con la normal, es decir, con la perpendicular con respecto al área, tendríamos que trabajar con su componente. Presión entonces es fuerza normal sobre área. La presión, su unidad es el pascal, newton sobre metro cuadrado es pascal. F es la fuerza que se mide en newton y A es el área que se da en metros
cuadrados. Físicamente el concepto de presión se corresponde con la acción de una fuerza sobre una superficie. Experimentalmente se comprueba que el efecto de una misma fuerza depende drásticamente de la superficie sobre la que actúa. Así, por ejemplo, si cortamos un trozo de jamón con un cuchillo poco afilado, puede resultar misión imposible, mientras que hacerlo con uno recién afilado resulta sencillísimo, como vamos a observar en la figura que tenemos ahí. Lo mismo sucede al andar sobre la nieve. Si lo hacemos con botas nos hundiremos, razón por la cual se utilizan raquetas. Cuando generalmente se camina sobre nieve se utilizan unas raquetas como vemos ahí en el gráfico. O incluso esquís, que nos permiten desplazarnos sin hundirnos. O sea, el perrito, por ejemplo, o una persona que se ponga en cuclillas. Un individuo situado en puntillas sobre una capa de nieve blanda se va a hundir, en tanto que otro de igual peso que calce raquetas, al repartir la fuerza sobre una mayor superficie, puede caminar sin dificultad, debido a que ejerce menor presión. En el caso del cuchillo, resulta conveniente realizar el menor esfuerzo posible, por lo que la superficie se minimiza, para que la fuerza por unidad de superficie sea lo más grande posible. De ahí que convenga tener los instrumentos cortantes siempre afilados. Para andar sobre la nieve ocurre todo lo contrario. Si no queremos hundirnos, debemos aumentar la superficie sobre la que distribuimos nuestro peso. Y de ahí el uso de esquís o raquetas, ¿no?, en la nieve, como vemos ahí en la gráfica. Existe otro factor que influye en la presión: la fuerza ejercida. Un niño puede andar sobre un estanque helado, pero eso no significa que una persona adulta pueda hacerlo, ya que el mayor peso de esta última puede hacer que el hielo se rompa. Así pues, la presión se hace mayor aumentando la fuerza realizada. Qué interesante, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los tanques, que son material bélico altamente pesados, tienen orugas? ¿Te has preguntado por qué tienen orugas? Justamente para en su base tener la mayor área posible. ¿Para qué? Para poder distribuir uniformemente su peso y tenga mayor facilidad al movimiento. Entonces, aquí estamos viendo las razones por qué el caminar en, ¿cómo se llama?, en la nieve se necesitan raquetas para un mejor desplazamiento. ¿Por qué al cortar un cuchillo afilado, por qué se ejerce mayor fuerza? Se ejerce mayor fuerza que cuando el cuchillo no está afilado. Cuando está afilado, pues presenta menor área, ¿no? Has hecho que se exponga menor área. Por lo tanto, la fuerza efectiva va a ser mayor. Igual ocurre cuando clavas, tratas de intentar poner un clavo sobre una madera. Si no tiene punta, se va a hacer complicado. Hay que realizar mayor esfuerzo. Aplicando una misma fuerza ante un clavo que esté en punta, te es más fácil. Entonces, ahí aplicamos lo que es la presión, concepto de presión. Entonces, por ejemplo, los patinadores sobre hielo. Imagínate por qué sus patinetas deben estar afiladas, ¿no?, para poder desplazarse con mayor facilidad. Muy bien, entonces, ahí tenemos toda la importancia de la presión. Bueno, hagamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y así hay muchos factores.